La iglesia local no está formada para lograr cualquier objetivo, sino aquellos que se especifican en la relación espiritual que comparten sus miembros y que Dios les dicta. Es dentro del ámbito de ese colectivo que el pueblo de Dios logra todo lo que Él autoriza mediante la cooperación grupal. Fíjese bien, queridos hermanos y amigos, que la institución suplantadora, es decir, lo que se usa para suplantar el trabajo de la iglesia local, este tipo de mentalidad institucional comienza con la insatisfacción o la ansiedad hacia la obra de Dios a través de la iglesia local. Comienzan las personas a no sentirse satisfechos con lo que Dios ha dado y comienzan a querer buscar la organización del Señor de su pueblo en grupos autónomos, locales. Se comienza a considerar insuficiente para la tarea o el proyecto en cuestión, lo que ellos traen en mente. Les ha venido a la mente algo nuevo, pero con la iglesia funcionando a nivel autónomo y local, como Dios diseñó, no nos alcanza. Y comienzan a buscar una suplantación de la iglesia mediante una institución. Claro, tienen que buscar pruebas bíblicas para que los hermanos inocentes o las personas inocentes crean lo que dice. Generalmente se asume, se piensa que el objetivo que ellos traen en consideración es un objetivo muy deseado y para lograrlo se debe crear una institución especial distinta a la iglesia local. ¿Sí? Las instituciones no solo desvían el énfasis de la iglesia local, sino que también sirven para consolidar las iglesias locales en una entidad más grande, desconocida en las Escrituras. Pero claro, ellos no revelan ni miden las consecuencias de sus pensamientos liberales. Además, queridos hermanos, las instituciones históricamente agotan los recursos de tiempo y dinero de las iglesias a las que supuestamente deberían de ayudar. Un ejemplo de ello es el siguiente. Como era de esperar, han proliferado instituciones de todo tipo entre los hermanos que les abrieron la puerta, apoyando a los orfanatorios, a las escuelas para predicadores y otros tipos de instituciones. Por ejemplo, hay en Nashville, Tennessee, una bodega, una compañía, una incorporación llamada Alivio en caso de desastres de las Iglesias de Cristo. Es una empresa, es una institución ubicada en Nashville, Tennessee. Esta empresa posee una enorme bodega de suministros comprados por personas y por iglesias para distribuirlos a quienes han sufrido pérdidas catastróficas en tornados, huracanes o cosas por el estilo. La empresa también es propietaria de una gran flota de tractocamiones de esos de 18 ruedas, con una inscripción en sus camiones, un logo que dice Alivio en caso de desastres de las Iglesias de Cristo. Y lo llevan dibujado en el costado de los trailers. Las contribuciones y los desembolsos de las personas y de las iglesias ascienden, hermanos, a millones de dólares cada año. ¿Y quiénes las manejan? Bueno, un grupo de ancianos de las iglesias nombrados para este tipo de empresa. Mi pregunta, queridos hermanos y amigos, ¿y dónde está el ejemplo bíblico? ¿Cómo usted con la Biblia puede apoyar algo así? Entonces nace la mente vívida del hombre y dice, hermano, pero mira las obras. Son para una buena causa, hay gente que necesita. No, ese no es el problema ni tampoco es la pregunta. Ahorita le redirigiré. En este caso, como en muchos que otros, muchos que involucran instituciones, los hombres cargan a las iglesias locales con obligaciones más allá de su alcance, es decir, que Dios no les ha dado.
Fíjese bien, escuche que en el Nuevo Testamento las iglesias no fueron creadas por Dios para satisfacer las necesidades materiales de la comunidad en general. Hermanos, la iglesia es una entidad espiritual. Su propósito es completamente espiritual. Lo otro, hermanos, por eso Dios habla de las instituciones de la tierra como debiéramos respetarlas y honrarlas, que para ello están para el servicio de sus ciudadanos. ¿Sí? Las iglesias no satisfacen las necesidades de la comunidad en general. Sin duda, hermanos, cuidar de los necesitados y de los desamparados, sean cristianos o no, es algo bueno. Pero la pregunta que debe hacerse es la siguiente: hacer eso de cuidar de la comunidad en general, ¿es una obra que Dios le dio a la iglesia local? Esa es la pregunta. ¿Es apropiado desviar o usar recursos de la tesorería de la iglesia para lograr estos bienes? ¿Fue diseñada la iglesia para suplir estas necesidades físicas? Si es así, ¿dónde se indica esto en el Nuevo Testamento? ¿Dónde? ¿Dónde están las pruebas bíblicas que sustenten estas prácticas? Veamos algunos pasajes que se usan según los liberales para justificar un rol ampliado de la iglesia. Y la palabra liberal, cuando la utilizo, no debe ser tomada como algo despectivo, sino que es el retrato vivo de una persona que piensa más allá de lo que la Biblia dice. Tiene una forma de pensar liberal. Como a uno cuando se dice es un muy conservador, no me ofende, ¿verdad? Tampoco me enorgullece. Simple y sencillamente, si eso es su manera de pensar hacia mí, le agradezco, porque en ciertas maneras quiero ser conservador de la palabra del Señor. O como Pablo dijo a Tito, ser un retenedor de la palabra fiel, ¿verdad? No quiero ir y dejar a mi mente que sea liberada y comience a pensar para luego hacer cosas que no convienen. Entonces, vamos a citar, al menos porque el tiempo no me permitirá más, dos pasajes que se utilizan los liberales para poder justificar, ¿verdad?, sus prácticas de ayuda generalizada como iglesia. Ellos usan Santiago 1:27, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Así dice el versículo, ¿sí? La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, este pasaje ha sido durante mucho tiempo usado como un campo de batalla, ya que los defensores del institucionalismo lo han citado una y otra vez como un permiso para que la iglesia accione sus ofrendas en pro de los orfanatos y de las instituciones para ayudar a los huérfanos y a las viudas. Pero hermanos, es claro, incluso en una lectura casual, que Santiago no está hablando de la iglesia, sino se está dirigiendo a asuntos relacionados con el cristiano a nivel individual. Mire, si usted quiere leer, hermanos, el capítulo 1 de Santiago, en los versículos 5 al 8, viene ahí una petición acerca del individuo que busque la sabiduría. ¿Sí? Dice la Escritura, Santiago hablando con las personas a quienes les escribía. En Santiago, por ejemplo, si usted no lo tiene abierta por ahí su Biblia, déjeme leérselo rápidamente del versículo 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Está hablando con el individuo, pero pida con fe. Verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice el versículo 8. Después pasa a hablar sobre la riqueza contra la pobreza en los versículos 9 al 11 y le dice que el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, porque el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, pero cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y dice, y perece su hermosura, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas, dice el versículo 11, hablando del individuo. Después habla del versículo 19 y 20, cómo controlar la ira. Dice Santiago 1, verso 19 y versículo 20, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Con quién está hablando? Con el individuo. Son búsquedas personales de cada cristiano. Después en el versículo 26 le habla de cómo el cristiano debiera aprender a refrenar su lengua. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vano. Y en los versículos previos habla también, hermanos, de que nosotros como cristianos debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. De tal manera, hermanos, que en todos estos versículos, todas estas cosas se dirigieron al individuo en la búsqueda personal de la rectitud. Pero, hermanos, nada de esto influye en lo que las congregaciones debieran de ser en su capacidad colectiva. Después, en el capítulo 1, verso 27, el versículo en cuestión, dice la Escritura que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿De quién y con quién está hablando Santiago? Cada individuo debe de practicar la religión pura y sin mancha, que implica cumplir con los deberes hacia los desdichados, como los huérfanos y las viudas, y mantenerse sin mancha del mundo. Pero este versículo en ninguna manera ni remotamente habla de lo que la iglesia como grupo colectivo pudiera hacer en relación para apoyar instituciones. Otro versículo rápidamente, porque me queda muy poco tiempo, Gálatas 6:10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A las personas de estas alas liberales les encanta este versículo porque dice, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Esto lo dice Pablo a los Gálatas capítulo 6, verso 10. Nuevamente, los asuntos bajo consideración conciernen a las personas que implementan la ley de Dios en sus vidas personales. Por ejemplo, el capítulo 6, versículo 1, restaurar al pecador. Llevar la carga de los demás, dice el Gálatas capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, dice la palabra del Señor. Cumplid así la ley de Cristo, llevad las cargas los unos de los otros, dice la palabra del Señor. Más adelante también sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 3 al 5 que debemos aprender a examinarnos a nosotros mismos, dice la palabra del Señor. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así cada uno someta a prueba su propia obra. Está hablando con el individuo, porque cada uno individualmente llevará su propia carga. Después, más adelante, hermanos, se nos dice que el hombre puede sembrar para la carne o para el espíritu, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Capítulo 6, verso 6 de Gálatas. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre, individuo, sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien al individuo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y luego entramos al versículo 10 que estamos estudiando. Así que según tengamos oportunidad, ¿quiénes? Los individuos. Hagamos bien a todos y mayormente
a los de la familia de la fe. Dice la palabra del Señor. Nuevamente, mis queridos hermanos y amigos, se asume que debido a que Pablo está hablando con cristianos individuales sobre sus obligaciones de respetar la hermandad común del hombre y de servir, surge una oportunidad que esto activa a la iglesia local como un colectivo. Pero esto no solo violenta el contexto del pasaje, hermanos. Si queremos decir que aquí le da permiso Dios a la iglesia, estamos yendo contra el contexto del pasaje, sino que también violenta a la iglesia, porque si fuera esto así, pudiéramos eliminar cualquier límite en lo que la iglesia puede emprender financieramente. Si la iglesia puede hacer una cosa, podrá hacer todo. Si la gente institucional quiere usar Gálatas capítulo 6, versículo 10, para abrir la puerta lo suficiente para permitir escuelas, orfanatorios y otros proyectos sociales, entonces no puede haber ninguna objeción a hospitales de la iglesia, a centros de diversión familiar de la iglesia, a retiros de vacaciones de la iglesia, a oficinas de preparación de taxas de la iglesia, a restaurantes de la iglesia y a cualquier otra institución de la iglesia que desee, siempre y cuando sea buena. ¿Y quién estaría de acuerdo en apoyar todo esto? Bueno, obviamente nosotros, a quienes nos llaman los antis, no. Pero estoy seguro, a cómo van las cosas, que todo esto, hermanos, va encaminado a poder suplir y a soportar este tipo de cosas, porque lo que el hombre busca es simple y sencillamente agradar al hombre y no a Dios. Esas son las suplantaciones por medio de las instituciones sobre la iglesia y el diseño local que Dios puso en ellos. Hermanos, tengamos mucho cuidado, analice lo que hemos dicho y que Dios les bendiga.